Muy buenos días a todos. Saludo de manera especial a Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, a Luis Miguel Fernández, presidente de la Junta Directiva, y a todos los miembros de la Junta de la Cámara, a todos los invitados especiales, conferencistas, empresarios, asistentes en general y medios de comunicación. Para mí es realmente un privilegio poder participar en Caribe BIS, ya que soy una convencida que hoy los resultados se ven en Barranquilla y en el Atlántico, precisamente por esa alianza que hemos sellado con el sector productivo, con el sector gremial, con la academia, y es lo que hoy nos hace distintos. Ayer casualmente estaba con el equipo del Grupo Bolívar en Santa Marta, que estaban en su convención, que representa a la constructora Bolívar, la vivienda, así como también Seguros Bolívar, y me preguntaban qué es lo que está ocurriendo en Barranquilla y el Atlántico, que de manera sostenida las cosas ocurren. Cuando la gente viene una y otra vez, ven que el desarrollo y el progreso no se detiene. Y claramente la respuesta son ustedes. Aquí no tenemos tiempo para estar discutiendo, peleándonos, enfrentándonos. Claro que tenemos diferencias, pero las diferencias las resolvemos mediante la armonía, mediante el consenso, y vamos tomando decisiones. A Manuel, de verdad, todo mi cariño y mi agradecimiento por ese apoyo decidido que ha tenido la Cámara con el departamento en muchos sectores: apoyo al agro, apoyo al turismo, apoyo al sector innovador empresarial, apoyo Atlántico para los jóvenes, que fue una estrategia que diseñamos juntos y que hoy está impactando. Pero también quiero agradecerle al presidente ejecutivo porque nos representa el sector gremial en el Consejo Superior de la Universidad. Yo creo que ese Consejo Superior le quita más tiempo que la misma Cámara, pero lo hace con cariño, con dedicación, y por eso hoy vemos los resultados importantes en esa universidad. Arranco diciendo que Atlántico a toda marcha es precisamente un desafío a los límites. Atlántico a toda marcha fue la estrategia de reactivación económica que diseñamos cuando estábamos en plena pandemia. Era mitad de año y yo recuerdo que venía de recorrer los municipios y la gente salía y me manifestaban el dolor que estaban sintiendo porque estaban perdiendo sus oportunidades de empleo, de emprendimiento, no tenían el capital semilla o el capital de trabajo para poner a andar sus negocios porque se habían gastado todos los ahorros. Y ahí dijimos, hay algo que no estamos haciendo bien. No podemos destinar a todo el gobierno a que se dedique a atender la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es la prioridad, pero claramente teníamos también que pensar en cómo íbamos a reactivar la economía y cómo íbamos a recuperar esos empleos que se habían perdido. Y fue entonces cuando diseñamos 3 ejes estratégicos que han sido fundamentales para mover la economía en nuestro departamento. Poner a producir el campo en el sur del departamento, disparar el turismo, que la gente recorriera el departamento del Atlántico aprovechando el potencial que teníamos en cada municipio, y consolidarnos como el sitio perfecto, el departamento que genera las condiciones para que se establecieran los negocios de energías renovables en el Atlántico. Claramente ha dado respuesta esta estrategia. Estos números los mostró Manuel ayer, pero creo que vale la pena refrescarlos. Si comparamos cómo crecía el departamento del Atlántico antes de la pandemia y después de la pandemia, vemos que pasamos de un 3.4 a un 9.3, casi que estamos creciendo 3 veces lo que hacíamos antes de la pandemia, muy por encima de la media nacional. Si miramos cómo vamos este año, el primer trimestre, también quedamos de número 1, por encima de Antioquia, de Santander, de Bogotá y de la media nacional. Y si miramos cifras a julio, como la economía nacional está decreciendo, nosotros todavía estamos creciendo poco,
pero seguimos creciendo, lo que demuestra la solidez de la estrategia. El campo... Bueno, ¿cómo poníamos el campo a toda marcha? Claramente superamos y desafiamos los límites. ¿Qué encontramos? Un distrito de riego construido hace más de 58 años, que no funcionaba, y no funcionaba porque no habían proyectos productivos. El distrito funcionó hasta la apertura económica. Cuando vino la apertura, ya producir tomate era muy costoso y era más fácil importar la pasta de tomate, y poco a poco se fue deprimiendo el campo en el departamento. Y dijimos, hay un distrito de riego y hay suelo disponible, hay vocación agrícola. Lo que nos falta es poner a andar ese distrito de riego. Lo único que encontrábamos en Repelón, Santa Lucía y Suán era puro monte y trupillo. Y hoy da gusto regresar al sur del departamento. Me decía como anécdota el alcalde de Repelón, me decía, gobernadora, ¿qué vamos a hacer? Tengo los estaderos llenos y la cerveza no se fía. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está ganando platica, porque está alcanzando hasta para la cerveza. Yo sé que no es un buen ejemplo, pero eso demuestra cómo se está moviendo la economía en el sur del departamento. Antes, cuando uno miraba a Google, lo único que veía era como una mancha marrón del monte que encontraba en esa zona. Ahora lo que vemos es árboles, palmeras, producción, suelo que se está preparando y se ve el progreso. Y se logró desafiando los límites. Todo el tiempo nos decían que era imposible garantizar el acceso al agua porque el dueño del distrito de riego era la Agencia de Desarrollo Rural. Y nosotros no podíamos invertir en ese distrito de riego porque no era un predio, o sea, una infraestructura que le pertenecía a la Gobernación del Atlántico. Y adicional a eso, era muy difícil porque no se sabía qué era primero, si el huevo o la gallina. La ADR decía, es que yo no pongo el servicio continuo porque la gente no me paga el servicio. Y los campesinos decían, es que yo no puedo pagar el servicio porque no puedo emprender ningún cultivo de mediano y largo plazo porque no me garantizan el agua. Y allí nos sentamos entre todos y dijimos, ¿por qué no firmamos un convenio de coadministración? Y los primeros años, desde la gobernación, ayudamos a pagar la operación del distrito de riego y adicional a eso, invertimos en el mejoramiento de la infraestructura. Hoy construir un distrito de riego costaría alrededor de 300.000 millones de pesos. Con una inversión de 70.000 millones de pesos, hemos habilitado 5.500 hectáreas y con 25.000 millones adicionales vamos a habilitar 2.000 hectáreas más. Eso es muchísimo. Por lo menos a mí cuando me hablaban de 5.000 hectáreas, yo decía, pero eso no es nada. Hay que ir a recorrer lo que son 5.000 hectáreas para dimensionar lo que esto está representando en los campesinos del sur del departamento. Aparte del agua, necesitábamos que los bancos, el Banco Agrario y Finagro, le prestaran a los campesinos. Nos sentamos con los bancos, ¿qué necesitan ustedes para prestarles? Porque ustedes hablan y hablan que son el banco de los campesinos, pero ponen tantas condiciones que es imposible que sean sujetos de crédito. Y nos dijeron, tenemos el 80% de la garantía con el Fondo Agropecuario. ¿Qué tal si ustedes colocan el 30% como un incentivo de capitalización rural? Con eso se reduce el riesgo y nosotros prestamos. Listo, firmamos convenios con Banco Agrario y Finagro y hoy estamos dando ese incentivo sobre el crédito, se reduce el riesgo y los créditos se están desembolsando. Asistencia técnica y compra asegurada. De nada sirve emprender un proyecto si nuestros campesinos no tienen quien les compre las cosechas. Buscamos a los mejores. Nuevamente sellamos alianzas público-privadas con los grandes del agro, con Oleoflores y Bean & Co., que es una compañía
israelitas, que son los grandes del mundo en siembra de cacao y plátano. Y nos están acompañando y Oleoflores, que tiene una gran trayectoria a nivel nacional e internacional en compra de palma de aceite y limón Tahití. Ahora a mí me preguntan, ¿por qué esos productos? ¿Por qué el limón? ¿Por qué el cacao? ¿Por qué la palma? ¿Por qué el plátano? ¿Por qué el mango? Porque son los productos que pueden crecer y crecer y crecer y no nos dañamos el precio del mercado. ¿Ustedes se acuerdan? El ñametón, el yucatón, que un campesino le va bien con el ñame o con la yuca, el otro campesino siembra también porque la agricultura es contagiosa, se tiran el precio de mercado y después no hay a quien venderle sus productos y la frustración sería mayor. Por eso solo escogemos productos que tengan demanda internacional, aprovechando que el Atlántico tiene unas condiciones de privilegio para exportar y con eso garantizamos que estos campesinos, como ellos mismos dicen, se conviertan en verdaderos empresarios del campo, porque durante 25 años tienen una producción y al final hemos invertido para lograr esto 160.000 millones de pesos. Y en un momento dado yo me empiezo a preocupar porque eso era inversión, inversión, inversión. Y dije, ahí no se ve la plata porque es un incentivo, porque es un distrito de riego donde nadie lo ve. No es como cuando uno entrega un parque, cuando entregas un colegio. Y empecé a sacar cuentas. Después del año 3, nada más en ventas, en Repelón, que es lo que ya está muy consolidado porque Santa Lucía y Suán apenas está iniciando. En Repelón, donde ya estamos recogiendo cosechas de palma, la fruta fresca de la palma y del limón Tahití, empezarán a generarse ventas anuales, es decir, el PIB anual en 120.000 millones de pesos por año, de tal forma que en 1.5 años se recupera la inversión que se realizó y no le entregamos el pescado a los campesinos, sino que les damos la caña de pescar para que puedan generar ingresos para los próximos 25 años. Pero yo quiero mostrarles un video, que yo creo que un video habla, una imagen habla más de 1000 palabras, para que empiecen a ver cómo está sembrándose en el sur del departamento. El video, por favor. Transformamos el campo del Atlántico, convirtiendo a nuestros campesinos del sur en empresarios del campo. Garantizándoles agua para riego 24/7, trabajando en equipo con la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, apoyando financieramente la operación de los distritos de riego de Suán, Santa Lucía y Repelón, mientras establecen los proyectos productivos y se vuelve sostenible la operación. Invirtiendo en la rehabilitación de la infraestructura del distrito de riego de Repelón para lograr una operación eficiente y un suministro de agua continuo y estable, porque sabemos que solo con agua el campo prospera. Allá donde estamos, en la tierra de nosotros, no nos llegaba el agua. Afortunadamente con este programa nos llega el agua constante todos los días, el cultivo va muy bien y nos ha dado esa esperanza de seguir viviendo del campo. Facilitando acceso a recursos financieros a través de incentivos de capitalización rural, disminuyendo el riesgo crediticio para incentivar al Banco Agrario y Finagro para financiar los proyectos productivos, asegurando la comercialización con asistencia técnica en alianza con los mejores, como Oleoflores, agregando valor a cultivos y garantizando la compra de toda la cosecha de la palma de aceite y de limón Tahití. O Bean & Co., una compañía global productora de cacao, quien garantiza la compra del cacao y el plátano de Santa Lucía y Suán. Ya tenemos la empresa pues que está esperando ese cultivo para comprarlo, que lo más importante es tener el mercadeo. Hoy en la actualidad contamos con el cultivo de la palma, ya dejamos de ser campesinos rasos, ahora somos agroempresarios. Con la transformación agroindustrial del Atlántico, ponemos el campo a toda marcha y cosechamos progreso para todos en el departamento. Atlántico para la gente,
Gobernación del Atlántico. A ver, la presentación. Bueno, el mensaje que quiero dejar con el agro, porque creo que lo que hicimos se conecta mucho con el mensaje que quieren dejar en Caribe BIS. Problemas vamos a tener siempre, dificultades siempre nos las vamos a encontrar en el camino. Estamos en un mundo de mucha volatilidad. Hoy lo único seguro es el cambio y tenemos que lograr trascender esos límites para poder realmente avanzar y romper paradigmas. Siempre se pensó que era imposible que el campo renaciera en el departamento del Atlántico. De hecho, vemos cómo los atlanticenses se iban al Magdalena, se iban al Cesar, se iban a Bolívar a emprender sus proyectos productivos porque no creíamos en las tierras del departamento. Hoy la invitación es a que creamos en que sí es posible producir y cultivar en el departamento, porque ahí pudimos ver la palma. Nos decían que teníamos que esperar 3, 4 años para lograr el primer racimo y vimos que a la vuelta de un año ya tenemos palma y tenemos limón. Eso es gracias a que tienen agua 24/7, un suelo muy próspero, pero también tenemos el sol que nos favorece mucho. Ahora el turismo. También era difícil pensar que el turismo podía convertirse en un motor de progreso económico y fuente de empleo para nuestros municipios, especialmente en la zona costera. Tenemos una oferta turística en cada uno de los municipios variada que nos hace que en el Atlántico seamos muy atractivos para impulsar el turismo. Barranquilla. Barranquilla se ha consolidado como una ciudad perfecta para hacer negocios, una ciudad de grandes eventos, una ciudad para hacer grandes convenciones, y eso lo hemos visto gracias sobre todo a el nuevo centro de ferias Puerto de Oro. Tuvimos la asamblea del BID, tuvimos el Congreso de Juristas, somos la casa de la Selección Colombia, festejamos el Carnaval de Barranquilla y eso hace que lleguen muchos turistas. Los Juegos Panamericanos que están como enredándose, ojalá que no, porque esto sería una gran oportunidad para vender no solo a Barranquilla, sino a Colombia. Somos hoy ciudad sede, pero bueno, necesitamos ahí unas velitas para que podamos realmente desarrollar esos juegos como desarrollamos los Juegos Centroamericanos. Entonces la gente estaba llegando a Barranquilla, pero llegan y el viernes se van para sus ciudades de origen. Y la propuesta que hemos venido haciendo es, ¿qué tal si vienen con sus familias a todos los congresos o todos los eventos o los partidos de la selección o el mismo carnaval y se quedan unos días adicionales recorriendo el Atlántico porque tenemos una gran oferta turística? El turismo de naturaleza es lo que hoy está mandando el turismo a nivel mundial. Arrancamos en Barranquilla con ese proyecto espectacular que ha liderado nuestro alcalde Jaime Pumarejo, que es el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, pero si seguimos a Tubará, a media hora de Barranquilla, vamos a conectarnos con la cultura indígena Mocaná. Tenemos la Reserva Ambiental de Luriza en Uciacurí, a 1 hora de Barranquilla, un avistamiento de aves increíble, la experiencia con el tití cabeciblanco en Luruaco, pero también tenemos turismo de playa, deportes náuticos, como es el deporte de vela en Puerto Velero. Tenemos las escuelas de surf en Pradomar, el Centro de Deportes Náuticos en Salinas del Rey, Juan de Acosta, y aquí me detengo un momento para mostrar el ejemplo de que sí se puede. Recuerdo en enero del 2020, cuando no sabíamos que la pandemia iba a llegar a estas tierras y bueno, al mundo entero, estuvimos en Salinas del Rey y hablábamos con una cantidad de extranjeros que habían llegado de manera orgánica a Salinas del Rey, llegaban a Cartagena buscando vientos y encontraron que en Juan de Acosta habían unas playas espectaculares, con buenas olas del mar, con buen viento y que ellos denominaban como el segundo mejor spot del mundo
para poder practicar el kite. Y yo empecé con el equipo, bueno, pero ¿eso dónde dice? ¿En qué revista? ¿En qué parte de Google dice que son? En ninguna parte. Entonces, así no me servía. Necesitábamos realmente que alguien validara que era en efecto el segundo mejor lugar o el spot para poder practicar el kitesurf. Y mandamos al equipo, secretario de Desarrollo Económico, el director de Indeportes, los mandamos para Tarifa, España. Ahí se estaba haciendo en ese momento el Mundial de Kitesurf. Y se fueron a perseguir al organizador, al presidente de la GKA. Y en ese momento él empezó a hacer llamadas, consultas de los kitesurfistas, de los mejores del mundo que conocían nuestro spot y nos dieron el privilegio de tener una parada del Mundial de Kite en el Atlántico, en Salinas del Rey. Como a mí me gusta siempre sacar cuentas para ver si de verdad la inversión que estamos haciendo se justifica o no, el Mundial de Kitesurf nos costó 1.400 millones de pesos, todo lo que es la organización. En años futuros, como vamos a dejar un centro de deportes náuticos instalado, una infraestructura, muy seguramente el Mundial va a costar mucho menos. Pero nada más en esas 3 semanas, en ventas de los ecostales, de los restaurantes y de las escuelas de kitesurf, recibieron ingresos por 12.000 millones de pesos. Y todo el año están llegando los kitesurfistas de todas partes del mundo y claro, en pesos la plática rinde bastante. Nada más Ecochata, el hotel que tenemos que es ambiental, es bastante amigable con el medio ambiente, que dan comida saludable, que es lo que buscan los deportistas, la noche vale 1 millón de pesos, más que el Marriott, y lo pagan. Eso quiere decir que hay que apostarle al turismo internacional porque es lo que va a dejar ingresos que permiten la transformación de nuestra población. El ordenamiento de playa. ¿Qué íbamos a pensar nosotros en Barranquilla? Que la gente iba a querer ir a las playas. Nunca vamos a competir con esas playas espectaculares de Barú o las playas de Santa Marta, pero sí podemos ofrecer una experiencia diferente y es un ordenamiento de playas donde lo atiendan bien a uno, donde tengan unas carpas, donde no ingresen los carros a circular y es lo que hoy nos está generando una ventaja competitiva frente al resto de playas porque aquí, y eso ha costado trabajo y nuevamente le agradezco a Manuel y a la Cámara de Comercio porque nos brindaron todo el proceso de capacitación. Recordemos que eran caseteros, economías familiares, que llevaban 50 años en la economía informal, hoy se formalizaron, hoy recibieron toda la capacitación y el acompañamiento de la Cámara de Comercio y hoy podemos decir que son emprendedores de la gastronomía y están vendiendo lo que ellos nunca antes soñaron, lo que demuestra que vale la pena la formalización. Tenemos también turismo, historia, cultura y gastronomía. El proyecto del Malecón del Mar, ya tenemos listo el muelle, ya tenemos la plaza. Próximamente en diciembre pondremos al servicio de todos el centro gastronómico, el nuevo ordenamiento de playas que vamos a tener sobre Miramar con un énfasis más en escuelas deportivas. Tenemos Usiacurí, que ha sido espectacular como a través del color y a través de inversión en mejoramiento de sitios turísticos pasaron de tener 400 turistas al mes a 24.000. Y lo lindo es que se mantiene, porque como la gente en Usiacurí participó en ese ejercicio de transformación social a través del color, entre todos decidieron de qué color se pintaban las casas, cómo pintaban los techos, y eso los unió tanto que el que llega a Usiacurí quiere volver. Ese es el reto principal en el turismo, que la gente no vaya solo a conocer porque es la moda, sino que les guste regresar,
Hoy fueron con la familia, después llegó una visita, después llevan a los hijos y repiten para que se mantenga el flujo de visitantes en 24,000. ¿Y eso qué representó en las artesanas de Usiacurí? Que ganaban 350,000 pesos a la semana y hoy se están ganando 3 millones de pesos a la semana, al mes, perdón. Y eso cambia completamente las condiciones de vida de la gente en Usiacurí. La ruta del girasol, 80,000 visitantes, todo el mundo recorriendo el Atlántico para tomarse las mejores selfies en ese campo amarillo que son los girasoles. Esto mueve la gastronomía, mueve las artesanías, mueve la economía. Sazón Atlántico, impresionante lo que logra un festival gastronómico semanal. Las matronas ahorran en tan solo 3 días lo que necesitan para educar a sus hijos los próximos 6 meses. De tal forma que cada vez que impulsamos estos festivales gastronómicos, estamos cambiando vidas y sobre todo garantizando que nuestra gente viva mejor. Turismo recreativo. Bueno, tenemos cuando empieza a generarse todo este progreso, y voy a contar aquí la experiencia de lo que vivimos con Caribe Aventura. Es inversión netamente privada, 120,000 millones de pesos en Piojó, 45 minutos de Cartagena y 45 minutos de Barranquilla. Hablando con el panameño me contaba que él estuvo en los 90 en Barranquilla y juró que más nunca volvía a esta ciudad. Su experiencia fue la peor. Lo recoge el taxista en el aeropuerto, él se monta en su taxi y de pronto el taxista para el taxi y le dice, bájate. Y el panameño, que es todo así, es más costeño incluso que nosotros, y dice, ¿cómo me voy a bajar? ¿Tú no ves que está lloviendo? Y dice, precisamente por eso te tienes que bajar. Toca apagar el carro porque por ahí no pasa nadie, el arroyo. Y decía, ¿pero qué es el arroyo? Bájate, bájate. Bueno, finalmente el panameño se bajó, se pararon en la esquina de una tienda y cuando ya escampa y termina de bajar el nivel del arroyo, lo monta otra vez, él preocupado porque su maleta se quedó en el taxi y lo deja en el centro de la ciudad. Y cuando llega a las calles del centro también inundadas y se iba a montar en la rampa esa de maderita que ponen y le pasan la mano para que la gente pase y le dice, me tienes que pagar. Y decía, ¿cómo me vas a poner a pagar? ¿Yo a qué ciudad he venido? Y no quería saber nada de Barranquilla y me dicen que lo que más castiga a Dios es la boca y ocurrió. Compró un apartamento en Cartagena porque, bueno, tuvo una relación comercial con Marval. Marval llegó a hacer inversión en Panamá y le ofreció un apartamento en Cartagena. Lo compró. Cuando llegó a Cartagena y empieza a buscar un lugar donde montar Caribe Aventura, le dicen, ¿por qué no vas a Barranquilla? De pronto haciendo algo intermedio te sirve. Barranquilla, yo no quiero ir a esa ciudad más nunca. Y resulta que vino y se encontró con una nueva Barranquilla. ¿Eso qué logra? Que llegue la inversión. 120,000 millones de pesos, 100% privado, que está ayudando a generar muchísimo empleo y dinamizando la economía de Piojó y todo el departamento. Bueno, paracaidismo que pueden hacer también privados en Tubará. Tenemos el parador turístico en Luruaco, donde podemos tener toda clase de experiencias, tirarse en la tirolesa, buena gastronomía, la mejor arepa de huevo, pasear en kayak, en fin, toda una oferta interesante turística. Y al final, ¿cómo nos medimos? Por primera vez en estas vacaciones quedamos en el top 5 de destinos que escogen los colombianos para visitar. Normalmente eran siempre Bolívar, por supuesto, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, San Andrés, pero jamás aparecía el Atlántico. Hoy por primera vez estamos en el top 5 y muy seguramente esto va a mejorar con el pasar de los años. Ahora sí veamos otro corto video para que vean cómo se está desarrollando el turismo. Transformamos el turismo en el Atlántico.
Con el Pacto por el Turismo atraemos más visitantes. Aprovechando las riquezas naturales de nuestro corredor costero, nos convertimos en la parada obligada entre Cartagena y Santa Marta. A Barranquilla, destino de negocios y eventos de talla nacional e internacional, llegan turistas que se enamoran del Atlántico gracias a nuestra oferta diversificada, enfocada en 4 ejes. En Turismo de Naturaleza, ofrecemos una experiencia ecoturística inolvidable, con Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla. Avistamiento de aves, campos de girasoles y encuentros con el divertido Tití Cabeciblanco. En Turismo de Sol, Playa y Deportes Náuticos, ordenando las playas de Puerto Colombia y Miramar, haciéndolas sostenibles y amigables con el medio ambiente e incluyentes, con una amplia oferta recreo-deportiva y una exquisita gastronomía. Aprovechando nuestras condiciones excepcionales y dotándola con infraestructura de vanguardia, como el Centro de Deportes Náuticos de Colombia, nos ponemos a la altura de eventos y campeonatos mundiales. Con turismo de historia, cultura y gastronomía, como el recién reconstruido Muelle de Puerto Colombia, donde conectamos el relato histórico del primer puerto marítimo de Colombia, el segundo más largo del mundo, con el ingreso del progreso y la modernidad al país, integrándolo con la nueva plaza principal de Puerto, inicio del Malecón del Mar, donde estará el gran centro gastronómico internacional y el nuevo mercado Sazón Atlántico para vivir todo el sabor local los 365 días del año. Y reactivando la economía de municipios como Usiacurí, lugar mágico e imperdible, más conocido como el Pesebre del Atlántico, lleno de color y de gente amable, donde sus artesanías y murales cautivan a todos los turistas y locales desde el nuevo Parque Mirador. Y en turismo recreativo, en Uruaco, donde además del hermoso paisaje que nos ofrece la laguna, se puede disfrutar de una deliciosa arepa de huevo en el parador turístico y practicar kayak o divertirse en familia con la tirolesa. Así, aprovechando el turismo como motor de progreso para la gente, pusimos el turismo a toda marcha. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Listo. Y tercero, tenemos unas condiciones únicas en el Departamento del Atlántico para que se vengan todas las empresas que tienen interés en fortalecernos o promover lo que son la industria de las energías limpias. Estas condiciones las tienen otros departamentos. Tenemos fuertes brisas, tenemos un sol de 12 horas continuas, tenemos además, estamos rodeados de agua en las inversiones offshore, pero lo cierto es que la capacidad institucional y la alianza entre lo público-privado es lo que ha hecho que nos convirtamos en la capital de las energías renovables. Y digo esto porque hemos visto experiencias en otros departamentos donde hay toda la voluntad, porque las condiciones naturales son propicias para promover parques eólicos y no pueden avanzar porque no encuentran la receptividad y las condiciones para que se establezcan esos negocios o esas inversiones en esos municipios. Entonces, sin duda, estamos siendo el epicentro de las energías limpias y pongo tan solo unos ejemplos. Lo que es la energía eólica, como Copenhagen Infrastructure Partners están viendo en Colombia, en el Atlántico, y firmaron con el alcalde de Barranquilla un convenio de entendimiento para montar aquí la primera planta de energía eólica costa afuera, con una inversión de $250 millones para producir 350 megavatios. En Ponedera, ya esto es una realidad, ya esto está ocurriendo, una inversión de $290 millones, casi 500 megavatios, son 820,000 paneles solares que se están instalando en Ponedera. Eso es generación de empleo, es mandarle un mensaje al país que las energías limpias ya es una realidad
en el departamento del Atlántico, tenemos otro parque solar en Sabana Larga, tenemos otro en Baranoa, pero lo increíble de Baranoa es que Three Gorges, China Three Gorges, es la empresa estatal de energía de la China, está en el departamento del Atlántico, está en Baranoa, y están tramitando una serie de licencias nuevas porque quieren seguir creciendo, pero lo interesante es que todo esto, en su mayoría, ya se está ejecutando, lo que nos está consolidando como la capital de las energías limpias en el departamento. Entonces, esto sería todo. Me despido de verdad agradeciéndole al sector empresarial por todo el apoyo que nos dan y por esas alianzas que hemos podido consolidar. Los dejo con un último video. Es más, Atlántico es más agua pura, más bienestar, más tierra fértil, más para dar. Es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir. Es más, Atlántico es más, Atlántico es más. Bueno, muy buenos días. De verdad que yo quiero empezar por contarles una anécdota, gobernadora. Yo este año he sido el presidente de la Junta de la Red de Cámaras de Comercio del país. Y he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes. He ido recientemente a Buenaventura, Cúcuta, Ibagué. Hemos estado en Pasto, hemos recorrido medio país en reuniones con presidentes de Junta, de otras ciudades, de otros territorios, alcaldes, empresarios, periodistas, y no hay una ciudad donde no vaya que me digan, quiero ir a Barranquilla, quiero ir al Atlántico, ¿por qué no nos organiza una misión? Yo quiero llevar a mis miembros de Junta, yo quiero que llevemos a los empresarios, yo quiero que aquí pase lo que está pasando en el Atlántico. Y la verdad, gobernadora, yo quiero tomarme la vocería de los empresarios y de los gremios del Atlántico para hacerle un reconocimiento merecido. Elsa Noguera tiene más de 12 años entregando su tiempo, su vida a lo público, un trabajo que muchas veces es desagradecido. La gente no sabe lo que se sufre o lo que se trabaja en el sector público. Y yo creo que Elsa Noguera, como secretaria de Hacienda, como alcaldesa de Barranquilla y como gobernadora, le ha dejado muchísimo al Atlántico, y yo quiero que nuevamente le demos un fuerte aplauso por ese reconocimiento. Muchas gracias, gobernadora. Muy bien, y yo quiero también que recordemos algo, y es que ahora que la gobernadora hace esta presentación, yo no sé si ustedes alguna vez vieron una película de Kevin Costner que construye un estadio de béisbol en el medio de la nada, y resulta que él escucha una voz que le dice, constrúyelo, que ellos vendrán. Y esto hace clic, a pesar de que de pronto el ejemplo es muy trivial, con lo que proponen los expertos para desarrollar territorios. Lo que dicen los expertos es, construye esa infraestructura, construye las bases, quita los cuellos de botella para que el sector productivo crezca y genere
las oportunidades. Y lo que la gobernadora nos ha mostrado es eso. Pero además el mérito es grande porque lo hiciste en un gobierno en medio de una pandemia, que fue algo durísimo, pero que de alguna manera parece que se nos olvida por momentos. Todo esto se ha logrado en medio del reto más grande que ha vivido esta generación. Y yo quisiera entonces preguntarte, gobernadora, ese éxito que ha vivido el Atlántico, ¿cuáles dirías tú que son las piezas claves para que otros repliquen? Bueno, gracias Manuel, gracias a todos por su generosidad. Me emocioné mucho. Pero creo que, bueno, ya lo dije aquí, el trabajo en equipo es fundamental, pero sobre todo es atrevernos a soñar, a ver ese futuro deseado a pesar de que hoy no tengamos nada. Ese ha sido el principal desafío y creo que ahí nos hemos montado todos. Cuando hace casi 16 años inicia toda esta transformación, muchas veces hablábamos de obras como por ejemplo conectar a Barranquilla con el río Magdalena. Y a mí me tocó en la alcaldía el POT y dijimos la franja que va desde Puerta de Oro, el centro ferial, hasta La Loma, son 5 kilómetros, son 22 kilómetros desde Bocas de Ceniza hasta el puente Pumarejo. Vamos a compartir que 5 sean de todo el país, de todo, sí, de la ciudad y del país, porque aquí nos vienen a visitar de todas partes. Y en ese momento me decían, no, alcaldesa, no especules con el valor de la tierra porque fue cambiar el uso industrial al uso mixto. Eso no va a ocurrir nunca, eso no va a pasar. Y resulta que las cosas sí pasan. Al final la gente nos apoyó y bueno, hoy yo creo que todo el mundo está feliz con el malecón del río Magdalena, pero ya hemos dejado atrás como esos miedos, esos temores, ese como desconfianza, esa incertidumbre. Y ya hoy, cuando el alcalde Jaime Pumarejo nos hablaba de Fórmula 1, que en Colombia nos decían que se burlaban y nos decían que eso era imposible, nosotros aquí decíamos, claro que se puede. Desafortunadamente la coyuntura nacional espantó a los inversionistas, pero es algo que a futuro muy seguramente va a ocurrir, porque hoy ya tenemos capacidad de creernos que sí se puede y no es el gobernante, es la ciudad y el departamento completo y es lo que hace la diferencia. De acuerdo, gobernadora. Ahora quisiera que abordáramos un tema que yo sé que a los dos nos apasiona. Ayer conversábamos con esta audiencia y hablábamos de los ninis. De hecho, el editorial del Heraldo hoy lo dedica precisamente a los ninis. Por supuesto, cambiar realidades, cambiar esos problemas que están allí y hacerlo muy rápido es muy difícil. Pero por supuesto, ver oportunidades en los problemas, ahí está la clave. Y la gobernadora nos llamó y nos dijo a varios gremios, a la ANDI, al Comité Intergremial, a Pro Barranquilla, AAA se unió y la gobernadora nos dijo, tenemos que hacer algo por los jóvenes, tenemos que hacer algo por esos jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Por qué no nos cuenta, gobernadora, un poco ese resultado atlántico para los jóvenes y sobre todo esas anécdotas de esos jóvenes que se acercaban a ti y te contaban cómo eso los impactaba? Bueno, voy a contar primero voy a hacer como una confesión. Cuando llegué a la gobernación, yo nunca me había sentido como tan preparada para llegar a un cargo como cuando llegué a la gobernación. Y resulta que no me la sabía. Lo que nunca imaginé es que íbamos a enfrentar una pandemia. Ojalá los gobernantes nos hubieran entregado un manual de cómo manejar la pandemia. Y desde ese momento he venido trabajando con muchísimos stakeholders, especialmente del sector empresarial, porque nos ha tocado enfrentar no solo la pandemia, el estallido social, la ola invernal, y son problemas tan complejos que no se pueden resolver desde la administración solamente,
sino que los requerimos. Y yo no olvido nunca cuando estábamos en plena pandemia con el alcalde Jaime, que estábamos en primer pico, todo el mundo nos decía: costeños, barranquilleros, ahí están pintados, ustedes no dejan de abrazarse, no dejan de festejar, y por eso es que ustedes, bueno, nos miraban, nos estigmatizaron, o sea, prácticamente lo que estaba ocurriendo aquí no iba a ocurrir en ninguna parte. Bogotá súper bien, Medellín súper bien, y bueno, después el tiempo nos demostró que a todo el país vivió lo que vivimos nosotros. Pero ¿qué nos hizo diferentes a nosotros? Que en ese momento nos unimos, y recuerdo que tú fuiste uno de los promotores de esa reunión con el intergremial. Estábamos todos en casa. Acuérdense de esa época que nadie salía. El intergremial y las juntas de cada uno de los miembros. Fue una reunión de 300 líderes empresariales, donde entre todos dijimos: hay que aplicar medidas de confinamiento, vamos a ser todos juiciosos, ustedes son líderes, ustedes le hablan a su gente. Y eso ayudó muchísimo a que nosotros tuviéramos un solo pico. No tuvimos mesetas, y por eso los resultados de la economía han sido tan buenos en el departamento. Pero cuento esto porque también cuando se da todo este estallido social, nos pusimos a conversar con el sector privado, con la academia, con los gremios, cómo hacemos para escuchar a los jóvenes, pero escucharlos de verdad con ganas de que ocurran cambios, y no escucharlos simplemente para que dejen de protestar. Y fue allí cuando diseñamos Atlántico para los Jóvenes, para atender necesidades en más y mejores oportunidades de empleo, de emprendimiento, de educación superior y vivienda. Y los resultados han sido realmente maravillosos, pero lo que demuestra es que una vez más el sector privado, que además es mucho más ágil, fueron los primeros que pusieron la plata. Las primeras becas no las puso la administración, porque de aquí a que yo fuera a regalías, presentar el proyecto, me lo aprobaran, pasaba mucho tiempo y perdíamos credibilidad. Y dijimos: arranquemos con los recursos de los privados, y ahí empezaron los proyectos de emprendimiento, las primeras becas, el trabajo articulado para que las empresas captaran y reclutaran jóvenes, aprovechando las ventajas que había en la contratación de los jóvenes de 18 a 28 años, y bueno, aprovechando esa gran ventaja que había también para los jóvenes para que adquirieran vivienda. La presencia en su momento de Camacol fue también importantísimo para poder tener los jóvenes accediendo a las oportunidades, porque hay veces los jóvenes lo que necesitan es que alguien los arrope, que los escuche, que les diga: ustedes son importantes, ustedes se merecen más y mejores oportunidades. Y yo creo que hoy los jóvenes del Atlántico se sienten felices con toda la oferta que hemos generado para ellos, gracias a esa articulación tan buena que pudimos hacer con ustedes. No, de verdad que yo creo que fue una idea supremamente transformadora, y que ojalá se mantenga, y que haya ese compromiso de los nuevos mandatarios y del sector productivo cada vez más a unirse a esa iniciativa. Yo creo que yo recuerdo, digamos, muy vívidamente, gobernadora, una primera ceremonia en donde entregamos las primeras becas, y el impacto fue grande porque llegaban jóvenes con sus padres. Llegó una niña que me acuerdo muy bien de ella, se acercó con su mamá y me dijo: yo quiero tomarme una foto con usted, porque yo nunca hubiera podido estudiar si no fuera por este programa. Y la verdad es que es algo muy, muy impactante. Pero bueno, quisiera pasar a otro tema que me parece también fundamental, esa visión de transformar el agro. Ya lo comentaste en tu presentación, pero tienes además, o dejas además, 2 distritos de riego ya estructurados en fase 3, y uno de los que más me llama la atención a mí es el de la banda oriental. ¿Qué pasaría si el Departamento del Atlántico termina esos distritos de riego que tú dejas ya estructurados y listos para que vengan y los terminen? Bueno, ya conté en mi presentación lo rentable que es invertir en el agro, con una inversión de 160.000 millones de pesos en todos los componentes, que es la operación, la infraestructura del distrito de riego, el incentivo de capitalización rural, la asistencia técnica. Vamos a permitir, con las 2.600 hectáreas
que vamos a entregar, pero muy seguramente a futuro, cuando eso siga creciendo, ya no sean 2.600, sino 7.500 hectáreas, muy seguramente el PIB se triplica. Ya no van a ser 120.000 millones de pesos al año en ventas, sino 360.000. Entonces sí vale la pena hacer este tipo de inversión, y a mí y al equipo nuestro, porque lo cierto es que así como los hemos necesitado tanto al sector empresarial y a la academia, yo sin mi equipo pues no hubiera hecho absolutamente nada, y el equipo se ha dedicado también a planificar a futuro. También lo está haciendo el alcalde Jaime con Barranquilla, que no nos quedemos en los 4 años, y por eso dejamos un proyecto en fase 3 para tener un nuevo distrito de riego que salga desde Ponedera, pasa por Palmar de Varela y llegue a Santo Tomás, y podamos habilitar otras 10.000 hectáreas en esa franja, y con eso muy seguramente vamos a tener desempleo cero, mucho progreso, mucho bienestar para otra zona del departamento que también requiere la atención del Estado. Habría muchos temas para hablar. Con la gobernadora trabajamos un programa para apoyar a que empresas exportaran. Trabajamos otro programa que ese se llama Atlántico Exporta a Toda Marcha. Otro que se llama Atlántico Acelera. Estamos apoyando a 20 empresas con alto potencial de crecimiento a crecer. Es un programa también del que podríamos hablar aquí muy largo. Se nos acaba el tiempo y yo quiero cerrar con una pregunta para la gobernadora. Yo creo que es, rápidamente, si me dijeran, define a la gobernadora, yo diría que es una persona con una visión transformadora, con alta capacidad de gestión y de gerencia que se ven los resultados. Y en ese orden de ideas, la última pregunta, gobernadora, es ¿cuál es tu visión del futuro del departamento? ¿Qué te imaginas? ¿Qué proyectos te imaginas? ¿Cómo soñarías el futuro del departamento del Atlántico? Bueno, quizás a mí lo que más me obsesiona, y creo que es lo que realmente determina la posibilidad de una familia de tener condiciones de vida dignas, es el empleo, el emprendimiento, la posibilidad de llevar ingresos a sus casas. Y era lo que nos pedían a lo largo y ancho de todos los municipios del departamento cuando estuvimos en campaña. Me lo siguen pidiendo ahora, y es lo que hemos logrado impulsando estos ejes estratégicos como es el agro, el turismo, las energías renovables, la infraestructura además que se construye en los municipios, que en la etapa de construcción genera oportunidades de trabajo, pero estamos visionando un departamento lleno de oportunidades, capaz de atraer muchísima inversión, tanto nacional como extranjera. Tenemos unas capacidades institucionales muy fuertes, tenemos un trabajo en equipo, como lo he señalado tantas veces en esta presentación, con el sector empresarial. Eso facilita. Es que el ejemplo de Bean & Co. es una compañía israelita que llegó a Colombia y no llegó nunca al Atlántico. Creo que es el último destino que visitarían. Y llega a Bogotá, y en Bogotá le dicen, si quieren apostarle al campo, vete a Barranquilla, vete al Atlántico, que ahí hay oportunidades. Y entran al país por el Atlántico, y es lo que estamos viendo con las compañías que le están exportando a las energías renovables. Entonces, hay una plataforma que está lista para recibir mucha inversión, y es lo que va a permitir de verdad un cambio significativo en las condiciones de vida de nuestra gente, porque van a poder llevar ingresos a sus casas. Es que la situación del sur del departamento era tristísima. Las familias estaban totalmente fragmentadas porque las esposas de los campesinos, de los pescadores, tenían que trabajar en servicios generales en Barranquilla y el área metropolitana. Estaban los señores con falta de oportunidades criando a los hijos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una familia cuando pierden la presencia constante de la madre de familia. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo a través del Plan Pescado, cómo a través de Semillas de Vida, cómo a través de empiezan a generarse esas oportunidades de empleo, de emprendimiento,
Eso sin duda significa una gran transformación en la vida de nuestra gente, y yo sí creo que tenemos un gran potencial. Esto apenas está comenzando y a futuro vamos a tener todas las posibilidades de consolidarnos como uno de los departamentos que más aporta al PIB. Hoy estamos creciendo mucho, pero no somos los que más aportamos, pero en unos años seremos los que más estemos aportando al PIB de Colombia. Yo creo que definitivamente la gobernadora es un ejemplo de cómo el sector público puede trabajar de manera sinérgica con el sector privado y cómo ese trabajo mancomunado se traduce en oportunidades para la gente. No solamente para las empresas, sino para la gente, para ese, digamos, grupo de atlanticenses que requieren oportunidades, que necesitan oportunidades, y la gobernadora yo creo que ha sido una aliada fundamental. Nuevamente, muchas gracias, gobernadora, por acompañarnos en el día de hoy y por su gestión en estos años. Muchísimas gracias, gobernadora. Siempre es un honor tenerla en estos espacios y poder compartir todo el desarrollo que el Atlántico ha logrado y logrará. Al presidente, muchas gracias por este espacio de conversatorio.